¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo lavar el interior de tu carro. Vamos a ocupar varios métodos y ya tú decidirás cuál es el mejor para ti según tu presupuesto, según tus posibilidades y ya tú eliges cuál de todos. Vamos a ocupar varias cosas y ya según tú puedes ocupar uno o dos al mismo tiempo, puedes mezclarlos según como te parezca. Para esta primera opción, que es la más barata, vamos a ocupar detergente en polvo primero. Ya después se le echa el detergente líquido, que es el Bel Rosita. Ya después el desengrasante, que es este para lavatrastes, en menor proporción que el detergente líquido. Y ya en el último, el multiusos, que se le conoce como Fabuloso, Pinol y ese tipo de productos, en mayor cantidad que los otros dos. Ya del sabor, olor y esas cosas es lo mismo. Y ya nada más lo diluyes en agua, no mucha agua, pero si le echas agua para que quede concentrado. Y ya nada más hay que revolverlo bien para que se mezcle. Y entre más espuma haga es mejor, porque la espuma es la que hace la acción. Entre más espuma, mejores resultados vas a tener y menos vas a tallar, es más efectivo. Entonces ya para su aplicación, con un trapo húmedo en esta solución, lo tallas sobre en este caso es el cielo que estamos trabajando. Sobre la tapicería es igual si es de tela. Pues nada más es cosa de tallarlo para que haga su espuma ahí. Lo tallas varias veces. Y nada más es cosa de tallarlo y avanzar todo lo que vayas a limpiar. Da un resultado muy bueno. Para el precio que es muy efectivo. En relación costo-beneficio, por lo barato que es muy bueno. Su efectividad es como de un 90%. Hay tratamientos mejores, pero para su costo es muy recomendable. Ya nada más con un trapo seco después limpias esa parte que tallaste y el trapo seco va a ir absorbiendo la suciedad. Entonces así es como vas a ir avanzando y ahí se ve claramente dónde no le hiciste y dónde sí le hiciste. Es un procedimiento muy barato y muy efectivo, altamente recomendable. Para este segundo método incluía los que venden en los productos de limpieza a granel y tanto como los productos comerciales, que hay mucha variedad, hay mucha calidad en esto. Depende del precio, este sí va directo, según el precio es la calidad que ofrece. Entonces entre más caro sí es un poco mejor y da mejor resultado. La ventaja es que ya traen su como cepillo para aplicar, su cepillo aplicador y se talla menos. Se hace un poco menos de esfuerzo con este que con el primer método. Que básicamente todos son iguales, que se aplica y se talla, se deja actuar y ya después de tallarlo se le aplica la franela o el trapo limpio y con eso se va limpiando. Es igual, un poco tardado, un poco tedioso, pero funciona y funciona muy bien. Funciona mejor que el otro, que el anterior. Si el otro daba un buen porcentaje, este da un porcentaje ligeramente mejor de efectividad. La ventaja es de que como se actúa, se talla menos y se daña menos el cielo o el asiento de la tela. Entonces esa es su gran ventaja sobre el otro. Es un poco más caro, pero es un poco mejor. Todos son iguales, nomás asegúrate de leer el instructivo antes de usarlo y seguir las instrucciones. Si funciona, es altamente recomendable también. Implica esfuerzo, pero da un muy buen resultado. Ya para el siguiente método es con el vapor, una máquina de vapor, una vaporeta. Le puedes aplicar, hay varias formas, le puedes aplicar estos líquidos para limpiar la tapicería. Puede ser comercial o puede ser los que venden de productos a granel. Le echas el vapor a presión, lo echas bien por donde vas avanzando y ya después de que le echas el vapor, le puedes con un trapo limpio y seco, le puedes tallar para que quitarle la mugre. Este trapo va a ir absorbiendo el polvo, la suciedad, la mugre que estaba ahí. Se avanza mucho más rápido, no se daña la tapicería, es mucho más fácil, no se talla. Y le puedes aplicar cuantas veces sea necesario, igual que los otros métodos. Si con una mano no funciona del todo,
le puedes aplicar 2 manos, otra pasada si es que es necesario. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo este método y sale un poco más costoso. Queda mejor, sí queda mucho mejor. Si no quieres aplicar el trapo, lo puedes, después de pasar el vapor, le puedes aspirar toda la tapicería, que eso va a depender de la potencia de tu aspiradora. Si estás pensando en comprar una aspiradora, que sea mejor una potente para que avances más rápido y no como la mía, que es un poco de baja potencia y tarda uno más, pero pues funciona. Entonces es mejor invertir en una buena aspiradora porque te va a servir para muchas cosas, te sirve para el coche y la casa. Entonces es una buena inversión. Entonces tómalo en cuenta, ojalá y te sirva, ojalá y puedas hacerlo. Y ya con la aspiradora le pasas y es todavía mejor porque no dañas la tapicería y avanzas dependiendo de la potencia de tu aspiradora, es un poco más cómodo, es un poco más fácil. Otra forma de usar el vapor es con amoníaco. Ya depende de qué concentración es la que consigas. Si es esta de concentrado, nomás es de un 10 a un 30% de amoníaco y el resto de agua. Si lo vas a ocupar con las bocinas, pues es agua destilada, pero si no, es agua normal. Si encontraste un amoníaco ya diluido, pues es a partes iguales el amoníaco diluido a 10-20% que lo encuentres con el agua. Y ya lo aplicas sobre la tapicería, que es igual por todas partes. Te sirve igual para el cielo, la tapicería, el, de acá de la parte de atrás en el sedán. Te sirve muy bien, es igual. Ya que terminas de rociarlo con el vapor, con el trapo o la aspiradora igual. Si vas a usar el amoníaco, ocupas lentes de seguridad y un cubrebocas porque es muy tóxico y como está uno ahí encerrado, pues sí es bastante molesto. Y ya te sirve cualquier método te sirve para el cielo, la tapicería e incluso este plástico duro. Cualquier método que ocupes es igual, funciona muy bien. Se ven los resultados de inmediato y ya nada más es cosa de que elijas cuál es el que más se ajusta a tu presupuesto, a tu medida. Pues ya nada más limpias todo el coche. Es preferible empezar un día y ese mismo día terminar, pero si lo vas a hacer en partes, asegúrate de completar, por ejemplo, todo el toldo, todo el cielo o todo un asiento y no dejar el asiento a la mitad, porque si lo vas a usar después, si ves dónde está sucio y dónde está limpio, pues se ve mucho contraste y se ve feo. Incluso ya no te dan muchas ganas de sentarte ahí, aunque así lo has usado todo este tiempo. Ya luego incluso puedes sacar los asientos, pero no es necesario. Es recomendable primero marcar, usar una parte del producto que vayas a usar para ver que no manche tu tapicería, para que no decolore, para que no maltrate la tapicería. Entonces ya que ves que sí funcionó, que no queda mal, pues ya lo haces en el resto del coche. Pero pues por lo general no daña este material de tu Gran i10. Y ya nada más, si vas a usar el trapo para secar, para ir limpiando, ese trapo lo tienes que ir lavando todo el tiempo. Entre más lo laves, entre más limpio esté, va a dar mejor resultado. Si lo ocupas ya muy sucio, nomás vas a ir embarrando toda la suciedad y entonces no va a quedar y te vas a frustrar porque es mucho trabajo y no hay resultados óptimos. Entonces entre más limpio esté el trapo siempre es mejor. Cualquiera de los métodos que vayas a usar, también se recomienda siempre aspirar antes de empezar para que sea más fácil. Eso ayudará a remover todo el polvo que está por encima y ya nada más quedará más difícil, que el método que ocupes lo quitará por completo. Asegúrate de hacerlo por todo lo que se pueda, por todos los rincones, por donde se ve y por donde no se ve. Y ya si vas a comprar un aspirador apenas, asegúrate de que sea de que aspire líquidos, es mejor, ayuda para y para otras tareas. Por si que también se me olvidó comentarte antes con lo de las aspiradoras. Entonces primero lo aspiras bien y ya después aplicas el método que vayas a usar. Te dejo unas imágenes rápidas de cómo estaba antes y cómo quedó después. Aquí en la cámara no se nota muy bien, pero se ve negro ahí y ya después cuando como queda se ve claro, se ve limpio, se ve como si estuviera nuevo.
le quitas varios años de encima a tu carro. Ya este método, cualquier método que ocupes, te sirve para el coche, para la tapicería de tu sala, de un asiento infantil, cualquier asiento, una silla, lo que sea, te sirve muy bien. Solo quiere tiempo, después de muchas horas, sí vale la pena estar pasando ahí las horas, pero pues nada más quiere dedicación. Entonces te dejo el video así como está. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like. Te puedes suscribir si aún no lo has hecho. Me motivas mucho cuando te suscribes para sacar nuevos videos. Nos vemos en el siguiente video.